Como lo habíamos dicho, tenemos en línea a un científico, conocido científico argentino, Rodolfo Coria, una persona que ya ha estado en Santa Rosa, incluso tuvimos el gusto de tenerla en su momento aquí en Radio Noticias, cuando estábamos abajo todavía. Rodolfo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué decís? Muy bien. Rodolfo, de nuevo por Santa Rosa y para algo que a los pampeanos, convengamos que nos llena de orgullo. ¿Qué va a pasar? Contanos qué información traes, qué nos vas a contar. Acá el Museo de Historia Natural organizó una, para llamarlo de alguna manera, una presentación en sociedad del primer dinosaurio pampeano. Es la primera especie de dinosaurios que se reconoce a partir de restos localizados en la provincia de La Pampa y sobre la cual pudimos definir una especie nueva, una especie que nosotros denominamos la Pampasaurus, justamente como para destacar su procedencia de esta provincia, y la idea es poner en exhibición los restos fósiles de este dinosaurio que vivió en esta provincia hace unos 70 millones de años y dar una charla en donde un poco yo trataré de explicar la relevancia de este ejemplar y la información que pudimos obtener a partir de su estudio. Esto es una especie, se la encuentra por primera vez en nuestra provincia. Claro, este no es el primer resto de dinosaurios que se encuentra en La Pampa, pero sí es el primer dinosaurio pampeano, porque es el resto de los restos que vos bien mencionás, son restos que no estaban suficientemente completos como para permitir una identificación que nos haya permitido proponer una especie nueva. Estos restos que son de un ejemplar que está emparentado al Critosaurus de Río Negro, tiene características anatómicas propias, únicas dentro del grupo, que son la base anatómica sobre la cual uno puede definir taxonómicamente una especie nueva. Entonces, es la primera especie de dinosaurio pampeano reconocido en la provincia. Contanos entonces, Rodolfo, ¿cómo era el dinosaurio pampeano? Este es un ejemplar del grupo de los hadrosaurios. Es un linaje caracterizado por formas de mediano a gran porte. En especial el Pampasaurus es un animal que habría tenido unos 6, 7 metros de largo, aunque es un animal juvenil o inmaduro, es decir que la especie seguramente era un poquito más grande, llegaba, digamos, a un porte mayor. Un grupo netamente herbívoro, tienen adaptaciones anatómicas de una altísima especialización herbívora y pertenece a un linaje que ocupa Sudamérica hacia fines del Cretácico. Son grupos que descienden de una migración de formas norteamericanas que se realiza a partir de un puente continental entre América del Sur y América del Norte, y llegan hasta la Patagonia, en donde irradian, en donde, digamos, se multiplican en distintas especies. Critosaurus es una de ellas, y la Pampasaurus es otra. Son animales que solamente se lo encuentran en un momento determinado, en una etapa geológica muy específica. Fines del Cretácico. Del Cretácico bien superior. Ajá. Es decir, la Pampasaurus pertenece a la asociación de dinosaurios última que podemos llegar a encontrar en Sudamérica antes de la extinción completa de todo el grupo. Exacto. Entonces es un animal relevante desde el punto de vista geográfico e importante desde el punto de vista taxonómico, ya que indica una diversificación, una radiación específica de los hadrosaurios en Patagonia a partir de especies endémicas. ¿Pertenece al grupo de los que se llaman dinosaurios picos de pato? Exactamente, esa es la forma, digamos, coloquial para reconocer a los hadrosaurios. Rodolfo, contabas un poco lo que es la característica de este dinosaurio. Danos una idea de cómo era el paisaje de la Pampa en esa época. Mira, la Pampasaurus, como el resto de los hadrosaurios emparentados con él, han sido encontrados en ambientes costeros, ya que en este momento se había producido una ingresión del Océano Atlántico que invade gran parte del norte de la Patagonia y emite una lengua marina hacia el norte. Un ambiente árido, semiárido, aquel ambiente en donde vivió la Pampasaurus, con plantas xerófilas, es decir, plantas adaptadas a ambientes áridos y secos, con plantas de gran porte como cícadas o coníferas emparentados con las araucarias, algunas pasturas muy primitivas,
y un ambiente, en el ambiente continental, poblado por una diversidad interesante de dinosaurios, en donde se mezclaban las formas típicamente criollas, como los titanosaurios o los terópodos habilisaurios, y faunas, digamos, inmigrantes, extrañas, exóticas, como los hadrosaurios. Así que era un episodio muy interesante, porque podemos estudiar cómo fue que reaccionó el ecosistema patagónico del Cretácico tardío en el encuentro de estos linajes invasores con los endémicos. Bien, algo que volvería a producirse muchos millones de años después con la invasión, ya en este caso, de mamíferos, vuelve a ocurrir. Conocida como Gavi, es decir, como el gran intercambio biótico. Exactamente. Rodolfo, fue muy difícil la identificación, ¿lo viste desde un primer momento? ¿Dijiste esto es algo nuevo o te llevó un tiempo? No, mirá, yo no participé en la excavación, es decir, es un material que fue recolectado hace 20 años por personal del museo local. Yo me encuentro con estos restos porque estaba haciendo un estudio de todos los hadrosaurios de Sudamérica como parte de mi tesis doctoral, y entonces, como sabía de la existencia de estos materiales de hadrosaurios en este museo, vine a hacer un trabajo en detalle, un trabajo más profundo de que se había publicado en el año 2000 por los doctores Silvio Casadío y Bernardo González Riga. Correcto. En el reestudio del material detecto características anatómicas que luego de su evaluación me permiten dar una base diagnóstica para decir, mira, este bicho en particular es distinto a Critosaurus, es distinto a los materiales que están apareciendo en el Salitral, Ojo de Agua y Moreno de Río Negro, y también distinto a Cecernosaurus de Chubut, que son otros representantes de hadrosaurios, y también distintos de unos hadrosaurios de ingeniero Jacobacci. Entonces, en el proceso del estudio, yo propongo características que permitan definir una especie nueva, y un tiempo después, luego de que yo me doctore, que empiezo a generar papers de descripción con los resultados de mi doctorado, uno de esos papers es justamente la publicación formal de estos materiales como representante de una especie nueva que en ese momento defino como la Pampasaurus cholinoi, ya que también quería reconocer en el nombre científico el aporte que hizo la familia Cholino, y en particular José Cholino, que eran los dueños de la cantera de Bentonita, ahí cerca de 25 de mayo, donde se encontraron los materiales y avisaron al museo de la presencia de estos huesos. Entonces estamos hablando de los mismos huesos que en un principio Casadío y González Riga habían clasificado como Critosaurus especies, o sea, es un reestudio de aquellos, no son distintos huesos. No, González Riga y Casadío definen como Hadrosauridae indet. Hadrosauridae indet. No llegan a identificar ni género ni especie. Bien. En el paper dicen que son materiales que algunos caracteres recuerdan a Critosaurus y otros caracteres recuerdan a otros hadrosaurios. Pero en ese paper es un paper, digamos, preliminar, en donde no llegan a definir una especie taxonómica nueva. Sobre esos mismos materiales, en un estudio más profundo y en una comparación más exhaustiva con otros hadrosáuridos, es donde identifico caracteres que permiten la definición de una especie nueva. Y entonces yo los invito a Bernardo González Riga y a Silvio Casadío a que me acompañen en un nuevo trabajo publicado, en un nuevo paper, en donde ya hay un tratamiento más profundo de la anatomía de este material y un tratamiento taxonómico con la proposición de una nueva especie, y que salió publicado el mes pasado. Rodolfo, para ir terminando, te dejamos seguramente ahí en el museo, están preparándose para la presentación ahora a las 7 de la tarde. Así es. Contémosle a los oyentes, una presentación abierta al público, los que quieran pueden seguramente acercarse y escuchar de parte tuya todas estas preguntas y seguramente muchas más que disparan este tipo de temas. La gente que le gustan obviamente tiene muchas consultas para hacer. Decías hace unos minutos un ejemplar juvenil de 6 a 7 metros de largo. ¿Y de alto?
Inmaduro, no diría juvenil, Bien. inmaduro más bien. Bueno, este material es medio difícil, pero tiene un fémur bastante importante. Hay un fémur preservado en la mitad inferior, así que era un fémur de más o menos unos 80 centímetros de largo en su estado completo. Así que la altura de la cadera debía ser más o menos de la altura de un elefante Epa. pequeño. Seguramente a la altura de la cadera tendría unos 2 metros más o menos. Bien, o sea, uno se para y lo compara con uno mismo, o sea, un ejemplar, podríamos decir, pensando la calle, llegaría al techo de una habitación común. Sí, pero no se paraban erguidos, No. entonces más o menos la cabeza siempre estaba más o menos a la misma altura de la cadera. Bien. Eran bípedos o facultativos y cuadrúpedos la mayor parte del tiempo. Uno los ha visto mucho porque, ahora no tanto, pero hace unos años se habían puesto muy de moda los documentales tanto de Discovery como de los que hizo la BBC, muy interesantes, ¿no es cierto? Y entonces estos eran uno de los que más aparecían recurrentemente. Sí, porque aparte son de los ejemplares más abundantes en el hemisferio norte. Los hadrosaurios son abundantísimos en Norteamérica y en Asia, no tan así en América del Sur. Hay muchísima bibliografía sobre estas formas norteamericanas, hay muchísimos esqueletos y ejemplares que están preservados en su totalidad, por lo tanto se conoce mucho de la anatomía en general de estos hadrosaurios, que es lo que me permitió a mí poder identificar algunas cosas en la Pampasaurus. Rodolfo Coria, te agradecemos mucho estos minutos, te dejamos ahí con la gente que están preparando, repetimos, la presentación de esta tarde a las 7 en el Museo de Historia Natural sobre calle Quintana. Te agradecemos mucho estos minutos y bueno, en unos minutos, en un rato nos veremos. Dale, Fernando, un gusto hablar con vos como siempre. Hasta luego, Rodolfo. Chao, chao.